Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Bueno, hablemos de un tema que seguramente le interesa a mucha gente, que les interesa a muchos oyentes de Radio Red. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo señala que la digitalización, esto de que todo sea hoy digital en el mundo, ha abierto nuevos campos de empleo y ocupaciones, particularmente para la población juvenil. Colombia está en posiciones bajas, según ese informe, en cuanto a habilidades tecnológicas y de negocios, según una medición que se realizó en 110 países. Queremos hablar, en consecuencia de este tema, de las competencias que está requiriendo el mercado laboral, según la OIT. Y lo hacemos con Claudia López, que es coordinadora nacional de Política Pública en Formación Profesional de la OIT en Colombia. Claudia, buenos días, bienvenida a Radio Red, una mirada diferente. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la mesa de trabajo. El gusto es nuestro. Bueno, háblenos un poco más de este estudio de mercado laboral según la OIT y el lugar en el que se encuentra Colombia. Ok, bueno, acá hay varios elementos importantes y es revisar como toda esta perspectiva del futuro del trabajo, esa nueva demanda de habilidades y ocupaciones, donde efectivamente Colombia tiene unos desafíos muy importantes en términos de poder avanzar hacia esos requerimientos que hoy tiene el sector productivo y las nuevas ocupaciones, sobre todo, que están muy ligadas a esa transición digital. Colombia, aunque ha venido avanzando desde el marco de política pública, tiene todavía retos, como decía ahora, unos desafíos muy importantes ligados a ese cierre de brecha, especialmente del sector tech. Digamos que en general el cierre de brechas de talento humano para poder avanzar hacia una ruta mucho más cualificada. Y acá hay un elemento importante con el cual quisiera como detener esta conversación, esta pregunta, y tiene que ver también cómo desde Colombia venimos dando respuesta a esas necesidades de las ocupaciones, del mundo productivo, desde la educación y la formación. Es parte como del llamado, como de la ventana de oportunidad, digamos, que se presenta para este propósito y particularmente en lo que tiene que ver con esas habilidades digitales. Ah, qué interesante. Claudia, ¿por qué la Organización Internacional del Trabajo habla en este informe de competencias diferenciadoras? ¿A qué se refiere cuando habla de competencias diferenciadoras y nosotros las tenemos aquí en el mercado de Colombia? Cuando uno habla del mundo, digamos, o el marco de las competencias, hay como varios elementos ahí de acción. Uno tiene que ver con esas habilidades blandas, es decir, esa capacidad de trabajar en equipo, el liderazgo. De pandemia incluso nos marcó unos referentes importantes, por ejemplo, ligados a temas como la resiliencia, como la resiliencia, la comunicación asertiva. Digamos que eso es algo muy importante que hoy el mercado del trabajo valora de una manera significativa. De otra parte están esas competencias, habilidades técnicas que están mucho más relacionadas y específicas con un área de ocupación, digamos como el tema técnico ya ligado o específico a un área determinada. Y en este caso también las habilidades digitales, que hoy por supuesto marcan una ruta también muy importante desde un eje transversal y que se convierte en un elemento dinamizador también pues para el ámbito productivo desde el desempeño y la cualificación de las personas. Entonces, un poco como esa diferenciación tiene que ver con hoy los puestos de trabajo o las ocupaciones demandan unos perfiles que venían tradicionalmente muy marcados, por ejemplo, por la formación específica o la formación técnica o un área determinada a partir, por ejemplo, de los títulos. Cada vez esto está mucho más, digamos, ajustado a las necesidades del mercado del trabajo, donde muchas veces el sector productivo, los empresarios indican que prefieren o requieren mucho más estas habilidades blandas de las que hablaba ahora, trabajo en equipo, liderazgo, todas las que mencionaba, comunicación asertiva, entre otras, más que el tema técnico. Digamos que las dos se requieren, sin embargo, hay una preferencia o una necesidad muy marcada, digamos, en ese tipo de habilidades. ¿Qué tipo de habilidades en consecuencia están demandando hoy los puestos de trabajo? Pongámoslo con ejemplos, ¿vale? Para que los oyentes lo entiendan bien. Porque usted ha dicho algo muy importante. En algunos sectores, incluso hasta hace poco, la demanda estaba condicionada a partir de los títulos que la persona podía tener. Un título universitario, cursó 4 años y pico estudiando, no sé, derecho, más años estudiando medicina, otros estudiaban comunicación social casi 4 o 5 años. Otras carreras que hoy en día incluso parecen inútiles si se compara con lo que está requiriendo el mercado. En consecuencia, a partir de lo que ha estudiado la OIT,
¿qué es lo que más se está demandando hoy? Una persona que la escuche en este instante diga, pues pucha, yo no tengo título, pero a lo mejor tengo esta competencia, o tengo título, pero para mí no hay cabida aquí. ¿Cómo sería? Sí, ahí me voy a referir entonces a varias cosas. Lo primero es esas competencias blandas o habilidades para la vida, que también, digamos, se han denominado y que están mucho más ligadas con ese desempeño de la persona, lo que comentaba ahora en la pregunta anterior, por ejemplo, la creatividad e innovación, el liderazgo y la autogestión, ese pensamiento crítico, la comunicación asertiva, la capacidad de adaptación, por ejemplo, de resolución de problemas simples o complejos, la empatía, ese trabajo en equipo. Es muy importante, digamos, adicional a la formación técnica, llámese un título, una certificación, son habilidades que los empresarios y que especialmente el sector productivo demanda de una manera significativa y que no necesariamente siempre se están atendiendo, por ejemplo, desde la oferta educativa formativa. Ya hay más conciencia hoy, sin embargo, es un factor diferenciado. Lo segundo tiene que ver con el tipo de sectores. Por ejemplo, si nos vamos hoy al sector de las TIC, que quisiera pues referirme un poco allí también para lanzar una invitación al final de este espacio, en una iniciativa que viene hoy liderando el Gobierno Nacional desde el Ministerio de las TIC, el SENA, y en cooperación con OIT, y tiene que ver con ese uso adecuado, por ejemplo, de la tecnología y la demanda que hoy tiene, por ejemplo, el sector de las TIC, está relacionado no solamente con tener un título, sino que muchas veces da más cuenta una certificación, y es decir, esas competencias que son demostrables, que son aplicables, que la persona sí tiene ese saber y puede aplicar ese saber hacer en contexto, es decir, que tiene esas habilidades no necesariamente relacionadas con un título. Como digo, hoy también el país viene avanzando en 3 vías de cualificación. 1, los títulos tradicionales, que por supuesto seguirán siendo también importantes. 2, el ámbito de las competencias, esas certificaciones de competencias que, como poner el ejemplo ahora del sector de las TIC, son mucho más, pueden ser más relevantes. No quiere decir que no tengan en cuenta los títulos, sin embargo, desde esas necesidades del propio sector, esa formación, esa certificación por competencias es relevante. Muchas veces tiene además un lenguaje internacional, lo cual lo hace mucho más transversal. Y nuevamente insistir, para quienes nos estén escuchando, lo importante es formarse, cualificarse y afianzar también esas competencias y habilidades blandas de las que hablaba al inicio. Muy bien. ¿Y cuál era el mensaje que usted quería lanzar a propósito del sector de las TIC? Sí, para quienes nos estén escuchando, tenemos hoy un programa que ha venido dinamizando precisamente ese cierre de brechas, y es cómo logramos que las personas puedan cualificarse mejor y dar respuesta al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es Senatec. Ahí en este proyecto tenemos unas líneas muy importantes, que reitero, es una iniciativa de la política pública liderada por el Ministerio de las TIC, por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y acompañada en cooperación por la OIT, y tiene que ver con que muchos más colombianos puedan acceder a formación por competencias en esas habilidades técnicas que requiere el sector de las TIC, también con un componente transversal de esas habilidades blandas de las que hablábamos ahora. Tenemos en este momento una convocatoria abierta para cursos cortos que van desde 8, 10, 40 horas. Son cursos que se han analizado desde las demandas de los gigantes tecnológicos, Amazon, Google, Cisco, Oracle, entre otros, y que puede permitir que las personas accedan de manera gratuita a estos cursos, por ejemplo, como el desarrollo de software, lenguajes de programación, tecnologías emergentes, inteligencia artificial, blockchain, entre otros, y que cumpliendo el tiempo y los requisitos de la formación y logrando una certificación con los gigantes de la industria tecnológica que tiene un reconocimiento de carácter internacional, puedan acceder al mercado del trabajo en condiciones, por supuesto, de trabajo decente, o puedan continuar, digamos, sus estudios. Esta convocatoria es totalmente gratuita, los cursos, como digo, son gratuitos, corresponden a esta iniciativa que he mencionado, MINTIC, SENA, OIT, y adicionalmente está abierta para jóvenes mayores de 14 años, adultos que quieran acceder a esta formación. Tenemos otras líneas también allí ligadas al trabajo con colegios, en educación media, también para que salgan con un doble reconocimiento, su título como bachilleres y una certificación como técnicos laborales, formación a formadores en habilidades TIC y una nueva oferta de currículos para dar respuesta, digamos, a esas necesidades del mercado del trabajo. Entonces, para el caso de cursos cortos, quisiera como dejar el contacto www.cursoscortossenatec.co para que muchos más jóvenes adultos colombianos desde los diferentes lugares del país puedan sumarse. Es una formación Claudia, en línea. repitamos la dirección electrónica. Alcancé a poner cursos cortos, ¿qué? Claro que sí, la repito, www.cursoscortossenatec.co.
Allí pueden acceder, encuentran toda la información de los cursos, la ruta para la inscripción, asistencia técnica para ese proceso y que puedan sumarse a esta importante convocatoria que puede brindar múltiples oportunidades para el cierre de brechas en el sector de las TIC desde el proyecto Senatec. www.cursoscortossenatec.co, doble S ahí en la dirección. Correcto, ¿cierto? Todo en plural, cursoscortossenatec.co. Allí Correcto. pueden encontrar toda la información. Claudia, un paréntesis. Hoy en día se está hablando mucho de una transformación que hay en la formación universitaria, en la educación universitaria, y no es nuevo recordar que las universidades han visto en los últimos años, particularmente en los últimos 2 años, menguadas sus cifras de matrículas. Muchas universidades se están quejando de ello, o por lo menos están elevando su voz de preocupación porque ya no se está inscribiendo el mismo número de gente que tradicionalmente se inscribía para una carrera tradicional. ¿Esto obedece a este tipo de cambios que ha detectado la OIT también? Cuando usted dice, muchas veces es mejor un certificado, además por una empresa grande, que una gran carrera larga y a lo mejor costosa y de pronto irrelevante. Bueno, allá claro hay varias cosas. No quiere decir que los títulos no sigan siendo válidos, por supuesto que sí, hay muchas áreas que por supuesto lo requieren y continuarán en esa ruta. Quiero referirme en cuanto a tu pregunta particularmente en Colombia. Hoy Colombia viene movilizando acciones desde un gran sistema que se ha denominado Sistema Nacional de Cualificaciones y es cómo podemos reconocer las diferentes vías de aprendizaje y de evidencia, digamos, también de esas competencias de las personas, donde no necesariamente todos, por su mirada, su perfil vocacional o socioocupacional, no necesariamente todo tiene que ser conducente a un título. Hoy en educación superior en Colombia hay 3 niveles que corresponden al ámbito profesional, que son los técnicos profesionales, los tecnólogos y los universitarios. Esta es una vía, digamos, de los títulos. Está la vía del reconocimiento de esas competencias que está mucho más ligada a esas certificaciones, por ejemplo, técnicos laborales o esas certificaciones para el caso del sector de las TIC, mencionaba ahora, reconocidas por los gigantes tecnológicos. Y está la vía de aprendizajes previos, es decir, también hay un tema de experiencia, de unas prácticas muchas veces también ancestrales, culturales, que también son válidas. Hoy el país viene avanzando en esa vía y por supuesto digamos que el fenómeno no es que se dé solamente o que se dé por esto, sino porque hay una transición incluso mundial, digamos, de las nuevas necesidades, de los nuevos perfiles del mundo y la mirada del futuro del trabajo, donde por ejemplo temas como cambio climático, la demografía, la tecnología, tienen una incidencia directa en esas nuevas ocupaciones y en esos cambios. Entonces, el mercado del trabajo envía unas señales y hay unos nuevos requerimientos y por supuesto aquí tenemos que orientar a las personas también y desde la OIT venimos acompañando también varios proyectos ligados a orientar socioocupacionalmente a las personas, a hacerles ver cómo ese panorama de cuáles son esos requerimientos y cómo el sector educativo y formativo, que hoy viene también haciendo una transición desde la vía de las cualificaciones, viene ajustando su oferta y sus currículos. Pienso que es una transición, digamos, que se viene dando, son unos efectos globales desde esa mirada de las nuevas ocupaciones y de los nuevos perfiles ocupacionales que también se requieren y que por supuesto el sector de la educación y la formación se va ajustando y se va alineando, digamos, a esta nueva perspectiva. Totalmente de acuerdo, esa es la nueva realidad mundial. Claudia, bienvenida, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos aquí en Radio Red. A ti, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes, bueno, les esperamos en esta importante iniciativa Senatec y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por el espacio. Lo mismo, gracias por su tiempo. Claudia López, Coordinadora Nacional de Política Pública en Formación Profesional de la OIT en Colombia. Esa es la nueva realidad, Kelly, así es. En materia formativa, habilidades técnicas relacionadas con áreas determinadas, las habilidades digitales, las denominadas habilidades blandas y, bueno, competencias diferenciadoras, ¿no? Sí, me parece chévere que ella diga y obviamente la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo resalte. Eso de las habilidades blandas, bueno, lo que puede aprender uno socialmente, ¿no? Si trabaja en equipo, si charla bien, si es bueno para hacer relaciones sociales, pero sobre todo meterle a esas competencias diferenciadoras, es decir, como ese plus que usted tiene por encima de los demás. Y ya no estamos hablando, fíjese, de hace 1000 años que era, no, es que tiene que saber inglés y tiene que tal. No, esto va de habilidades digitales y está bueno lo de los cursos cortos que recomienda la organización para que usted
haga robusta, digámoslo así, su hoja de vida y se adapte a las necesidades del mercado. Y hay muchas opciones para hacerlo, para obtener una certificación y en consecuencia para tener competencias demostrables cuando así lo requiera el mercado laboral, cuando así lo requiera, por ejemplo, un empresario. 8:52 en Colombia.